Mi nombre es Mauricio Castañeda, yo soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de sexto semestre. Pues básicamente el proceso de la mesa amplia de la Universidad Distrital tiene unos antecedentes a través de la coordinadora estudiantil. Veníamos funcionando como un espacio de reunión de las distintas fuerzas, organizaciones estudiantiles que hacen trabajo al interior de la Universidad Distrital, algunos consejos estudiantiles, y de alguna manera ese era el espacio como de confluencia, de reunión donde veníamos trabajando. Cuando se da la definición de conformar la Mesa Amplia Nacional Estudiantil el año pasado, hacia el mes de marzo, en un encuentro inicial acá en la Nacional, se define que su primera sesión de la MANI como tal va a ser en la Universidad Distrital. Y en ese caso pues como tal dimos el paso o el salto de esa coordinadora estudiantil que había en un momento a la mesa amplia de la Universidad Distrital, que de alguna manera se encarga de organizar todo el proceso de la primera sesión de la MANE que se da en la Universidad Distrital, donde sale de su programa mínimo, donde salen otras definiciones como tal de la mesa amplia nacional estudiantil. Realmente el proceso de la mesa amplia en la Universidad Distrital se traslada o se traduce en las definiciones de las distintas mesas amplias nacionales estudiantiles, y pues nosotros adoptamos esas conclusiones al espacio de lo local. En ese sentido, la mesa amplia de la Universidad Distrital tiene las mismas tres comisiones que tiene la mesa amplia nacional estudiantil, como son la comisión académica, la de derechos humanos y la comisión de comunicaciones. Funcionó la mesa como tal muy activamente durante el tiempo del paro, y ya en este último periodo su papel fue negociar en el momento en que se suspende, sea una suspensión del paro. La mesa amplia de la Universidad Distrital de alguna manera entra a negociar con la administración de la Universidad Distrital las garantías para poder regresar a clases y retomar pues la finalización del semestre. Se da de alguna manera, de una forma muy particular, pues se logra prácticamente las distintas exigencias y un calendario propuesto por la mesa, se logra negociar eso con la administración de la universidad, y pues ya en el último periodo, en el último proceso, venimos funcionando en torno a la construcción de la ley alternativa. Es como eso en lo que está el proceso. ¿Tú nos puedes contar un poco sobre la ley alternativa? De acuerdo. No, el movimiento estudiantil que se dio el año pasado, liderado por la MANE, en un primer momento buscaba de alguna manera hundir la propuesta del gobierno presentada. Una vez se logra ese primer paso, entramos como una segunda etapa, la cual consiste en, bueno, ahora cuál es la propuesta de los estudiantes. Se ha llamado entonces la ley alternativa, porque de alguna manera surge de los distintos espacios no tradicionales donde se generan o donde se producen leyes que inicialmente pues los tradicionales son el gobierno o en el Congreso de la República. Es una ley alternativa en el sentido de que estamos discutiendo en todas las universidades, en el sentido de que estamos construyendo en las distintas instituciones de educación superior, con aportes desde los estudiantes, desde los trabajadores, desde los profesores, y bajo la luz o guiada mejor esa construcción alternativa por el programa mínimo de la MANE, ¿sí? De alguna manera en esos elementos es que nos resumimos, y la construcción de la ley alternativa, lo que se ha definido a nivel nacional desde la Comisión Académica Nacional de la MANE, ha sido que partimos para presentar una propuesta debemos hacer una radiografía de cómo se encuentra la educación hoy en día en Colombia. Entonces, en estos momentos nos encontramos en la primera etapa que se ha denominado la exposición de motivos, que básicamente se resume en presentar un diagnóstico de cómo está la educación hoy en día en Colombia, bajo unos parámetros nacionales, unos parámetros internacionales, de cómo está la educación hoy en día en Colombia en el marco del recién aprobado Tratado de Libre Comercio y esas características allí. Y sobre esa primera etapa entonces se viene la segunda fase de esta construcción de la ley alternativa, que ya es proponer, bueno, en el tema de financiación, qué plantean los estudiantes, qué es lo que proponemos, cómo se debe financiar la educación superior. Nosotros hemos dicho en el programa mínimo que existe presupuesto para garantizar una educación gratuita y de altísima calidad en Colombia. El gobierno ha dicho que no hay dinero. Nosotros hemos dado ejemplos
como lo es que por excepciones tributarias, los impuestos que dejan de pagar las multinacionales en el 2009 se dejaron de pagar cerca de 9 billones de pesos, mientras que el presupuesto en estos momentos para la educación en Colombia de alguna manera existe una gran falencia o una gran crisis presupuestal. Entonces ese es un simple ejemplo de cómo se está trabajando la construcción de la ley alternativa y pues eso, en eso es básicamente, en eso consiste.